2, 1. Hola, buenos días. Estamos transmitiendo desde Tlaquepaque, Jalisco. Somos la Iglesia Cristiana El Alfarero. Estamos en Porfirio Díaz, número 43A, en el poblado de San Martín de las Flores de Arriba. Vamos a comenzar el día de hoy con una enseñanza. Bendecimos a aquellos que están en redes sociales, Facebook, YouTube. Tenemos algunos cortos en Instagram y algunos en TikTok. Pero bueno, como en TikTok son un poquito menos, solamente ponemos cortitos acerca de publicidad. Pero bueno, aquí estamos directamente en YouTube y en Facebook. Los bendecimos y recordamos que sus peticiones se ponen en los pies del Señor y usted puede pedir su petición de oración al 33 44 70 15 81. Dios los bendiga. Veamos el día de hoy una cuestión que tiene que ver con sabiduría. Santiago nos habla de que el que necesita sabiduría la pida y Dios es tan bueno, estoy parafraseando, ¿verdad?, que nos va a dar de a montones. Prácticamente fue una paráfrasis en la versión Reina Valedora. Pero bueno, el punto es, ¿queremos sabiduría? Sí. Pero la sabiduría que necesitamos tener es la que proviene de lo alto. De hecho, así se llama nuestra enseñanza. Sabiduría que viene de lo alto. Veamos con nuestras Biblias Santiago 3, verso 13. Santiago 3, 13. Y vamos a leerlo hasta el verso 18. Dice así la palabra del Señor. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Quién es sabio y entendido? No solamente sabio, no solamente entendido, sino sabio y entendido entre vosotros. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Verso 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, no mintáis contra la verdad. Verso 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Wow. Verso 16. Porque donde hay celos y contención, hay perturbación y toda obra perversa. Verso 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Verso 18. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Qué hermosa palabra. No sé, ¿quién se siente? ¿Quién le dio miedito? ¿A quién se siente confrontado? Pero no es para confrontación, es para sentirse animado. Tenemos que buscar la sabiduría. Santiago previamente también nos dice, aquel que es falto de sabiduría, pídaselo al Señor, porque Él es fiel, Él es amable y Él la va a dar en abundancia. Veamos, a manera de introducción, dos arquitectos. Cuenta una historia que había un rey que deseaba construir un puente que unía dos montañas. Y para eso hace una convocatoria para los mejores arquitectos del reino. El primero llegó con un montón de pergaminos, con un montón de planos, con planos complejos, con cálculos y mucha matemática, todo impresionante. Un discurso brillante, así como vamos a construir, ¿se acuerdan? Voy a meterme otra vez en rollos políticos, perdónenme la vida, pero ¿se acuerdan del discurso que dio el presidente de 2006 a 2012, que dijo, vamos a construir la mejor refinería del mundo, y se gastó, ¿cuánto dice? Más de $2,000 millones. Más de 2,000 millones, no sé cuánto, 2,000 millones de dólares, no de pesos. Y lo único que quedó fue una barda. Eso fue un sexenio después, 2 sexenios después, no sé si 1 o 2 sexenios después, vino por ahí el presidente de los copetitos, para no decir nombres,
Ya saben a quién me refiero. El de las matemáticas chuecas. No, estamos a 3 minutos, no menos, como a 5, ¿verdad? Está un meme que salió ahorita por lo del Mundial. Necesitamos ir contra Inglaterra y si les ganamos 3-0, ya estamos en semifinales. No, en cuartos de final. Pasamos de octavos y llegamos a cuartos. No, menos, como 5. Es el meme. Y este varón también vendió obras preciosísimas por fuera. Un hospital en la Ciudad de México, en el Estado de México, grandísimo, altote, que cuando entraron las cámaras vieron equipo de alta tecnología, pero solamente era un escenario arreglado, solamente era 2 o 3 salones que llenaron con camas, que llenaron con ¿cómo se llama? Con equipo, y todo lo demás estaba vacío. Y otro billetote. Entonces aquí hablamos de eso, del discurso. Alguien llega con un discurso: vamos a construir el puente atirantado más hermoso del mundo. Cuando llegamos a Guadalajara estaba construyendo el Matute Remus. O sea, hace ya casi 20 años, ¿no? Hace más de 20 años. Y algo que a mí me llamó mucha atención es: ¿y quién es Matute Remus? Porque evidentemente no soy tapatío, y cuando llego aquí, ¿de quién están hablando? Pues se dice que el arquitecto o el ingeniero que tuvo la oportunidad de agarrar todo un edificio, de meterlo ahí con todo y gente, meter algunas cosas raras por debajo y moverlo no sé cuántos metros para reubicar todo el edificio con la gente adentro trabajando sin interrupciones eléctricas, sin interrupciones hidráulicas. Y dices: wow, pues así llegó Tengo un gran ingeniero, un gran arquitecto, que voy a hacer un super puente. El segundo llegó más humilde, a lo mejor salió de la UDG, no lo sé. A lo mejor el primero del TEC o de... No, pero el primer arquitecto salió a lo mejor del ITES o del TEC de Monterrey o algo. Y el segundo arquitecto llegaba de la UDG, todo tranquilito, con pocos papeles. Está observando el terreno, está haciendo pruebas, agarra su teodolito y empieza a revisar cosas. Y al final no habla mucho, estudió el viento, platicó con los obreros, e incluso empezó a revisar la consistencia de las piedras que estaban alrededor de las rocas. Habló poco. Los dos hicieron su obra. El primero se desplomó. Era un puente espectacular, muy hermoso, muy bien hecho, bien bonito, como la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Y de repente, ¡pum!, se desploma. El segundo, pues realmente agarró y no hubo tanta pompa, era algo más sencillo, pero duró generación tras generación. El rey observa y dice: la diferencia no estuvo en quién sabía hablar mejor, sino en quién entendía mejor su realidad. No venía con papeles, no venía con pompa y jabón, no venía con pompa y circunstancia, no venía con todos los, ¿cómo se llama?, con el doctorado en Harvard, así le decimos a mi alma mater. Pero sí hay una diferencia muy importante. Uno simplemente parecía ser sabio, pero el otro sabía cómo hacer las cosas. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. ¿Qué diferencia existe entre conocimiento y sabiduría? Porque yo me puedo agarrar y me puedo aprender la Biblia de cabo a rabo. De hecho, recientemente veía por ahí a un predicador que le hacían unas preguntas. Oiga, doctor fulanito, ¿cómo le hacemos para aprendernos la Biblia? Porque me cuesta mucho trabajo memorizarla. Muy bien, hermanito, lo que puedes hacer es agárrate un día, aprendete un versículo. Te lo llevas 2 semanas y ya estás agarrando un hábito. Un versículo diario durante 2 semanas, ya te sabes 14 versículos nuevos. A la siguiente semana empieza con 2 versículos diarios. Otras 2 semanas. Y entonces, al primer mes, ya llevas 28 más 14.
A la siguiente semana, después de que pase el primer mes, aviéntate de 3 en 3, de 4 en 4. Y cuando menos te des cuenta, te vas a estar aprendiendo un pasaje diario. Y digo, qué bonito aprenderse a mí me cuesta mucho trabajo y creo que tengo que hacerlo. Porque me acuerdo lo que dice la Biblia, pero si me dicen, dime el capítulo, el versículo, déjame lo consulto. Porque no me acuerdo. Ese es mi punto débil. ¿En qué me escudo? En una cuestión importante. En que el Espíritu Santo toma de lo que yo ya aprendí previamente y me lo trae a memoria. Y me dice cómo lo aplicas. ¿Sirve mucho conocer la Biblia de memoria? Claro. Pero aún es más importante que ese versículo aprendamos a ponerlo por obra. Hijo, hija, honra a tu padre y a tu madre. Y ahorita, por ejemplo, que estamos enseñando a nuestro nietecito, oye, hijo, esto no se hace, ya cállate. Tiene 3 años, todavía no comprende. Pero imagínate que ese niño crezca, lo dejemos crecer y llega a los 11 años, hijo, recuerda que tienes que, cállate, no me vengas a decir nada a mí, yo ya lo sé. A ver, dime cuál es el 4.º mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, ya me lo sé, pero ahorita estás deshonrando a papá, ahorita estás deshonrando a mamá. Cuando dices, cállate, no sabes nada. A mí me pasó, lo confieso, y a muchos nos pasó de niños. Va mamá o va papá a la junta de padres de familia del 4º, del 5º año de primaria. ¿Y qué haces? Vi un amiguito, ahorita nos vemos, y te echas a correr y te metes y te escondes. Porque no quieres que te vean con papá y con mamá. ¿Qué estás haciendo? Deshonrándolos. Porque cuántas veces, no lo sabes, cuántas veces mamá se quitó el pan de la boca para dártelo a ti. ¿Cuántas veces mamá dejó de comprarse ropa interior por comprarte los útiles de la escuela? ¿Cuántas veces pasó eso? ¿Cuántas veces, mira mamá, tengo un calcetín roto? Y la mamá dice, te voy a comprar calcetines, pero los zapatos de mamá, esos los están rotos. Son de aquel paradigma que dice, va caminando, pisa un chicle y con eso ya sabe de qué sabor era. Porque papá y mamá hacen muchos, ¿qué? Esfuerzos, sacrificios por darnos a nosotros lo mejor. Y los que somos papás siempre hemos dicho, yo no quiero que mi hijo pase lo que yo pasé. Yo no quiero que a mi hijo le falte lo que a mí me faltó. Y cuando vamos, me sé el capítulo, el versículo y lo que dice el versículo. Eso es conocimiento. Pero cuando ese conocimiento lo hago mío y obedezco y lo pongo por obra, se convierte en sabiduría. Cuando uno le dice, Señor, dame sabiduría, primero lo que va a decir es, ¿cuánta Biblia estás estudiando, hijo? Es que se me olvidó. Es que no traigo lentes. Es que mis lentes se rompieron. De hecho, mis lentes se rompieron y tuve que comprar otros. Unos de esos de los de 100 pesos en la farmacia de Guadalajara. Para leer, porque ya de cerca ya me cuesta mucho trabajo leer. Y el punto es, ¿cuántos pretextos tenemos para decir no estudio la Biblia? Pero cuando yo la estudio y la conozco y me aprendo los versículos, ahora, ¿qué pretexto tengo para no ponerla por obra? Hijo, honra a tu padre y a tu madre. No se lo merece. Ese papá que tengo no se lo merece. Esa mamá que tengo no se lo merece. ¿Cuántos niños no tienen padre y anhelan tener un padre, aunque sea como el tuyo? Con todos sus defectos, con todas sus broncas. ¿Cuánto? Entonces, ahí está el concepto. Santiago nos está hablando de hablar de sabiduría.
Y sabiduría, ¿qué hizo el segundo arquitecto? Observó, tocó, calculó, a lo mejor hizo pruebas de penetración en la tierra. A lo mejor puso algún sismógrafo para ahí para ver qué tanto se movía. Y en base a eso, construyó lo que construyó. De repente salen cosas terribles con los terremotos. Pero hay causas detrás de los terremotos. En 1985 vino un terremoto de 7.9 grados en la Ciudad de México. Devastada, dicen que más, el gobierno dijo que eran como 120 muertos o algo por el estilo. Y las cifras extraoficiales hablan de más de 10,000 muertos. Había un edificio en Tlatelolco llamado Edificio Nuevo León, que era largo, larguísimo, era prácticamente de largo, tenía casi 200 metros de largo, que eran como literalmente tres estadios de fútbol, 3 canchas de fútbol pegadas. Casi 200 metros de largo, si no me recuerdo, y cerca de 30 metros de ancho, en donde vivían, se estimaba, cerca de 3,500 familias. En ese multifamiliar, donde en promedio vivían 4 a 5 personas por familia, se hizo sándwich. Murieron todos. Solamente rescataron 4 o 5 personas de todas las que vivían ahí. ¿Por qué? Porque el terremoto llegó justo antes de que saliéramos a la escuela. Justo antes de que saliéramos a trabajar. ¿Qué se reveló ahí? Que la corrupción de ese gobierno, de ese entonces, el gobierno que permitió la construcción, permitió meter materiales de mala calidad. Permitió que no hubiera una buena cimentación. Permitió que no hubiera una buena preparación del terreno. Y a partir de ahí nacen leyes que antes de que tú puedas construir cualquier cosa en la Ciudad de México, tienes que mostrar el análisis de impacto. Venezuela, ¿cuánto tiempo tiene? ¿10 días, 2 semanas de que tuvo terremotos también? Está saliendo a la luz que en el gobierno anterior, el gobierno que agarraron y se llevaron al presidente a una cárcel de Estados Unidos, que ese gobierno también hacía chanchullo con los materiales de construcción. Metieron mal los materiales de construcción y obviamente la ciudad no aguantó, la construcción no aguantó y ¡pum! 2016, 2017, no recuerdo, otro sismo igual que al de la Ciudad de México, un poquito más fuerte que el que hubo en el 85, pasó lo mismo. Y se veía cómo se desprendían pedazos de las paredes cayendo completamente. ¿Y la legislación? No, otra vez, la corrupción en la que viven nuestros países latinoamericanos. De repente, como dicen, con dinero baila el perro, ¿verdad? Entonces, punto importante aquí. La diferencia entonces, en cuanto a la sabiduría, no es quién sabe más. Y quiero poner aquí una frase que me gustó, que tomé en el 2005 en un curso, cuando alguien en un curso de mejora continua puso una máxima que decía: no vale más el que más sabe, sino el que más hace con lo que sabe. Eso es sabiduría. Y la parte bíblica no vale, no es más cristiano ni menos cristiano, pero es más valioso en el reino, no el que más sabe, sino el que más hace con lo que sabe. Entonces, cuando pedimos a Dios sabiduría, tenemos que aprender a decir: Señor, con esto poco o mucho que sé, dame la capacidad de poner por obra esto poco o esto mucho que sé, porque eso es valioso para el reino de Dios. Hablando específicamente de Santiago, una pregunta que nos hace: ¿quién es verdaderamente sabio? Alguien va a decir: es que yo tengo 35 años de cristiano. No, yo tengo 55 porque nací en cuna cristiana. Espérame, yo tengo 3 doctorados en teología. ¿Quién es el verdaderamente sabio? La pregunta aquí es que la sabiduría bíblica no comienza en la cabeza.
No es quién sabe más. La sabiduría bíblica comienza en el corazón. Es el que es movido por el Espíritu Santo para que las cosas sucedan. Vamos caminando, vemos un tazo dorado aquí pasando a nuestro lado, completamente perdido. Que lo ves flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones, como diría la canción. Te pide, no tiene la capacidad ni siquiera de hablar ya, pero con sus ojos vidriosos te pide: tengo hambre. ¿Qué hacemos? Señor, ¿cómo ves? ¿Quieres que le dé? Porque en mi sabiduría es, si le doy dinero a ese tazo dorado, lo primero que va a hacer va a ser a comprar droga. Pero si ese tazo dorado específicamente necesita un pan, y ver la caridad de un cristiano para ver que hay un Dios. Y si ese tazo dorado que está a lo mejor medio oído, tengo la oportunidad de ofrecerle una manzana, un sándwich o algo, o ir a la tienda para comprarle aunque sea un rancito y decirle: mira, Dios te bendiga, Dios te ama. ¿Sabremos el impacto que vamos a hacer en el corazón de esa persona? Tal vez sí, tal vez no. Pero ahí es donde entra el Espíritu Santo para decirnos. La pregunta de Santiago: ¿quién es verdaderamente sabio? Entonces aquí hay un punto importante, hay un punto de inflexión. Hay gente que es muy sabia en la parte científica, ¿cierto? Vienen esos cables y en esos cables pasa una energía eléctrica, un movimiento de electrones, llega a estas lámparas que son de gas. Hay un gas dentro de ese tubo, ese gas le metes energía y se empieza a emocionar, se llama estado de excitación a nivel atómico, genera mucha energía, significa que sus electrones andan todos acelerados, y para quitarse el exceso de energía, ¿qué hace? Avienta un destello de luz tras otro, tras otro, tras otro. Se llama fotón. En ciencia, el saber que va a pasar una energía y que un estado de excitación produce luz, está muy padre en ciencia aplicada. Pero esa ciencia aplicada, en ciencia pura, perdón, pero esa ciencia aplicada se convierte en tecnología cuando tenemos una lámpara, cuando tenemos una computadora, cuando tenemos, ¿qué creen? Algo precioso que se viene, que estaba yo escuchando. ¿Qué les parece si cambiamos las baterías de litio por baterías de sodio? Viene por ahí, China acaba de hacer una revolución, está haciendo una revolución gigantesca en la que si pega porque el problema va a ser el capital. Oye, es que la batería de litio cuesta, ¿cuánto te cuesta una batería de litio? $100, más o menos. Tal vez menos, no sé. Pero la misma batería hecha con la misma configuración en sodio, un poquito menos poderosa, en sodio, te costaría 10 o $3. China ahorita se me hace muy interesante porque no estamos hablando de política, no estamos hablando de geopolítica, estamos hablando de economía. China es ahorita la potencia de litio a nivel mundial. ¿Y qué va a hacer? Va a dejar su mercado de litio para cambiarlo por sodio en los próximos años. Eso al capitalista no le hace sentido. ¿Cómo vas a dejar la gallina de huevos de oro y poner una nueva para ver si pega o no pega? No hace sentido, ¿verdad? Pero lo está haciendo. Pues el cristiano debe ser igual. El cristiano a veces dice: hay un negocio que me va a generar un billetote, mucha lana, como dice el tapatío. Pero éjele, tiene letras chiquitas. Y las letras chiquitas es: aquí entre nos, eres parte del equipo. Vamos, tú y yo vamos a poner, ¿se acuerdan de las toallas de $1,000 que salían con Fox?
Por ahí, no tengo evidencia, hubo simplemente un rumor de que había facturas que una toalla de baño, un paquete de toallas de baño costaban $1,000 o algo así, no lo sé. Que los toilets, las sillas, los asientos para el baño, las tazas de baño, estaban en 10,000, cosas por el estilo. Entonces, si alguien me dice, mira, te voy a ganar una comisión, ¿qué crees? Tengo un negocio que te va a dar de pura comisión 200,000 pesos de aquí al miércoles. ¿Qué onda? ¿Lo agarras? A ver, déjame ver las condiciones. Porque en la letrita chiquita dice, compra esto a $10 y véndelo a 200,000. O pesos. Yo voy a quitar los dólares. Vamos a poner pesos. ¿Eso es ético? ¿Eso sería sabiduría? Sí. La terrenal, la animal y la diabólica. Porque la sabiduría de Dios dice, no robarás. No levantarás falso testimonio. Y díganme si falsear unos números como contador en una factura no es falso testimonio. Es una falsedad. Es un robo. No mentirás. No codiciarás las cosas ajenas, dice por ahí el catecismo de la iglesia católica. La Biblia lo dice un poco más diferente. No codiciarás ni la mujer, ni el burro, ni la cabra, ni el caballo, ni las tierras, ni nada de tu prójimo. ¿Qué sabiduría vamos a tomar? La respuesta bíblica es, la sabiduría no comienza en la cabeza, comienza en el corazón. Lo que voy a hacer a continuación, ¿agrada a Dios o va en contra de su amorosa y verdadera ley? La sabiduría que se demuestra antes de explicarse. Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Necesitas llegar a decir, hola jóvenes, yo soy sabio. ¿Por qué eres sabio? Mira, aquí está mi pared del orgullo. Cuando tuve este evento de infarto, 2019, al momento de ir al consultorio del cardiólogo, para entrar a su consultorio había una puerta, había un pasillo, había que dar vuelta al pasillo, tal vez unos 4,5 metros, 5 metros, luego dar vuelta para allá, tal vez otros 4 metros, y después ahí estaba la puerta. Entra, aquí está recepción, pequeña ventanilla, y el momento que termina la recepción, pásale, está al fondo a la izquierda, 2 vueltas. Vas entrando, das el primer paso hacia allá, y lo que empiezas a ver es de piso a techo tapizada la pared con el Centro de Cardiología de Tijuana, certifica que el doctor fulanito de tal, bla, 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 bla. Y vas caminando y dices, el club de cardiólogos anónimos, los estoy payaseando, ¿verdad? El cardiólogos de México, felicita por su participación, no sé qué, aquí. Y estás viendo, literal, de 20 centímetros hasta una pared de 2,50 a lo largo de los 2 lados del pasillo. Llegas al otro paso, hay más reconocimientos, más diplomas, volteas a este lado, más diplomas. La pared eran 4 paredes del orgullo del doctor. Ese doctor va a ser súper sabio. Pero no creía en Dios. Y decía, sin tocarse el corazón, deberías estar muerto. ¡Ay, qué sabiduría, doctor! ¡Qué sabio! Gracias por hacérmelo notar. Pero ¿qué cree? Que allá arriba tienen otra opción, tienen otra condición diferente. Allá tienen otra cosa que pensar diferente de lo que usted piensa, siente o lo que haya visto. Por obvias razones, cambié de cardiólogo. Otro cardiólogo, un poquito más grande, más bonachón,
que llegas al hospital, donde tienes ¿cómo se llama? Su consultorio, entras al hospital, solamente tiene su título de la universidad, de especialización, de que es cardiólogo, otro diploma por acá de algún seminario que tomó, y acá de este lado una figura del Quijote. No sé por qué los médicos siempre tienen figuras del Quijote. No sé qué tiene que ver el Quijote con la medicina, pero bueno, vas a los consultorios y ves a muchos con estatuas del Quijote y cosas por el estilo. No sé si el monstruo que es ese molino de viento sea las enfermedades, no lo sé. ¿Cómo está? Sí, fíjese que pasó esto. Debe de cuidarse, mire, usted tiene la posibilidad. Me lo dijo de esa forma, muy chistoso. Si usted sigue el tratamiento, los medicamentos y el régimen que le estoy poniendo, tiene más probabilidad de morir de parto que morir de un segundo infarto. Digo, bueno, ¿quién es sabio? ¿Quién actúa más sabio? El que llega cuando ya está uno, imagínate, 36 horas de infarto sin dormir, y luego 4 horas y media de estar ahí manoseando el corazón con un montón de equipos, y luego después llegas a terapia intensiva, luego te pasan a piso, y cuando estás en piso ya llegas así, te empiezas a dormir. Llega el médico, ¡hey tú! ¡Despierta! Estás como si fueras mucho, estás durmiendo el sueño de los justos, como si te lo merecieras, deberías estar muerto. Cuando el otro dice, si usted se toma sus medicamentos y sigue esas indicaciones, es muy poco probable que sufra un segundo infarto. ¿Quién es sabio? ¿El que tiene un montón de reconocimientos o el que sabe cómo tratar a un paciente? El que sabe cómo tratar a un paciente. De esa misma forma, ¿quién es más sabio en el Evangelio? El que se sabe todas y cada una de las escrituras, o el que sabe la teología sistemática, o el que tiene la posibilidad de acercarse a alguien y decir, ¿cómo te ayudo? Mateo 7, 24 al 27 nos habla, dice Jesús, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. 25. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Verso 26. Pero cualquiera que me oye esas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Qué bonita palabra para decir hombre con poco conocimiento, con poca sabiduría, con poca capacidad cerebral prácticamente. Que edificó su casa sobre la arena. Oye, ¿por qué? Es que salió bien barato y no sabes qué hermoso es tener una casa a pie de playa. Qué bonito es levantarse, abrir las cortinas y ver el mar. El amanecer del mar con el agua, con la brisa marina, con el sol. ¡Wow! ¡Qué hermoso paisaje! ¿Quién no ama el mar? ¿Alguien no ama el mar? Todos amamos el mar, ¿verdad? Híjole. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y la casa cayó. Y grande fue su ruina. Entonces aquí Jesús nos habla de dos hombres con características similares. Pero uno sigue lo que dice Dios y el otro sigue lo que dice su instinto, su conocimiento, su sabiduría humana. Sobre la roca es la sabiduría verdadera, sabiduría en el Evangelio. Sobre la arena, la sabiduría que proviene de mi ego. Proverbios 1:7. El mundo dice, confía en ti mismo, pero la Escritura dice, teme al Señor. El temor de la sabiduría el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Eso es lo que dice Proverbios 1:7. No comienza acumulando información.
Comienza conociendo que Dios tiene la autoridad. Parte de la triple aplicación. ¿Cómo lo aplico a mi vida? No preguntes cuánto sabes. Pregunta cuánto obedeces. No preguntes cuántos versículos te sabes de memoria o recuerdas. Pregúntate cuántos de esos versículos están gobernando tus decisiones. Porque la verdadera sabiduría siempre termina siendo evidente y visible. Evidente y visible. La sabiduría terrenal viene del ego, de la pared del orgullo, de ese doctor que les platicaba, y termina produciendo una destrucción. ¿De dónde proviene el ego? ¿De dónde provienen los celos amargos? De mi ego. ¿Se acuerdan de la canción? Miren, nadie me quiere, todos me odian, mejor como un gusanito. O el ególatra más grande de la historia de la televisión mexicana, qué bonito soy, qué lindo soy, cómo me quiero. ¿Se acuerdan de esa? Bueno, a lo mejor yo sé que algunos dicen, ¿qué es eso? Estamos hablando, algunos no hacían, todavía no hacías cuando eso pasaba. Pero el punto es, esas personitas, ese ego específicamente, Santiago nos habla, en este caso, en este pasaje, en Santiago 14, 3, 14 al 16, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría, está hablando que hay una sabiduría por ahí. El ego, la sabiduría me produce un ego. Me lleno el ego de sabiduría, sabiduría mundana. Espérame tantito. Si Jesús, si Dios existe verdaderamente, ¿por qué razón hay tanto mal? No lo sé. Si Dios, ¿por qué esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, versículo 15, sino terrenal, animal y diabólica? Porque donde hay celos, donde hay contienda, hay perturbación y toda obra perversa. No, pastor, entre cristianos no puede pasar eso. Hay cristianos, hay diferentes niveles, habemos diferentes niveles. Algunos cristianos somos recién nacidos, otros somos niñitos que ya empezamos a comer algo de alimento sólido, y algunos son más maduros en el conocimiento, pero les falta madurar el corazón. Y a los que nos falta madurar el corazón, porque nadie puede decir, no, es que yo soy bien maduro. Aquel cristiano que diga, pastor, a mí no venga con eso porque yo sí soy bien maduro. ¿Sabe qué está hablando? Está hablando de su orgullo, está hablando de su ego, está hablando de su falta de madurez. Cuando dice, yo ya tengo 40 años en el evangelio y doy consejería y hago esto y hago lo otro, soy rete maduro. ¿Será? El día que una persona, el día que nosotros dejemos, digamos, ya no tengo más que aprender, ese día estamos muertos espiritualmente. Ese día ya no. La semana pasada iba a predicar una que me gustó mucho. Algún día la voy a dar aquí o la vamos a dar el próximo año en la graduación. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo desarrolla un hambre por la palabra, un hambre por estudiarla, un hambre por conocerla, un hambre por pasar del logos, la palabra escrita, al rema, la palabra que se mete en mí y me transforma. Entonces, la terrenal solamente mira esta vida. Para una persona, para un ateo es muy sencillo decir, no creo en nada. Pero estás equivocado, compadre, porque si crees. Crees que la vida viene de la nada. Crees que todo viene de la nada. Crees que a pesar de que hay evidencia de un diseño, no hay nadie detrás de ese diseño. Ese diseño se lo debes al azar. Y eso viola completamente la segunda ley de la termodinámica. Pero bueno, es animal, gobernada por nuestros deseos naturales. ¿Saben ustedes que Forbes, ¿conocen la revista Forbes o Forbes? Es la revista de economía.
ya determinado, llegó a poner entre los primeros multimillonarios del mundo, entre los primeros 10, a Joaquín Loera, a Joaquín Guzmán, perdón, Guzmán Loera. El Chapo apareció como uno de los hombres más ricos del mundo, de acuerdo con Forbes. ¿Cómo se permite eso? ¿Y cuál era la intención de Forbes? ¿Evidenciarlo? O decir, oh, mira, hay que aspirar. Porque en esa misma revista, donde aparece este señor hace, no sé, 10, no sé cuántos años, en estos días, en estos meses aparece Elon Musk diciendo, conozcan al primer trillonario de la historia. En inglés es trillonario, en español será billonario, al que acumuló más de 1 millón de millones de dólares. La misma revista pone a este gángster y pone a Elon Musk, hombre de negocios, y los equipara con el tiempo, pero al final de cuentas está hablando de gente que tiene mucho dinero. ¿Quién permite eso? ¿Quién le aconseja eso? Tiene que ser Satanás. Tiene que ser Satanás. Y como cristianos tenemos que aprender a discernir, pedirle discernimiento al Espíritu Santo. Señor, esta noticia que estoy viendo es falsa, es verdadera, esta noticia abona. ¿Qué promete? Vamos a hablar específicamente de lo que dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Qué dice el mundo? Te vas a TikTok y de repente ves una persona que es así como gurú. Si lo vibras, lo atraes. Y suena bien interesante, ¿no? A ver, hermanos, vamos a vibrar un carro nuevo. Y yo así, ¿y cómo? En matemáticas, bueno, digamos, en electrónica, yo diría, ¿a cuántos megahertz tengo que vibrar para poder resonar con el universo para que me traiga? ¿Cuál les gusta? Un Testarossa, un Ferrari Testarossa. No, un Mazda, porque para Ferrari Testarossa no me alcanza para pagar tenencia. Un Mazda. ¿Qué Mazda? Y empezamos a vibrar. ¿Cómo le vibro? ¿Así? ¿Cómo le vibro? Eso es del mundo, pastor. Estás diciendo cosas incorrectas. ¿No hemos escuchado cosas similares en el cristianismo? De repente, oh, tengo una profecía para ti, hermano. Derrámate delante del Señor. Y se derraman los líquidos. ¿Me convierto en un líquido? ¿Cómo le hago para derramarme? Porque yo no derramo todo mi ser si me tiro al piso y me pongo a llorar como bebé. Solamente derramo mis lágrimas y quizás un poco de sudor. ¿Cómo me derramo? Suena muy espiritual, derrámate delante del Señor. La pregunta es, ¿y eso cómo se hace? Donde en la Biblia dice, y David se derramó delante del Señor. La Biblia sí dice, entrega tus cargas. Señor, ya no quiero tener ese sentimiento. Aquí está. Llévatelo, por favor. Señor, ya no quiero tener esta pesadumbre. Aquí está, llévatela, por favor. Señor, ya no quiero sentir este dolor. Ya no quiero sentir esta angustia. Llévatela, por favor. Ahí está delante de ti. Pero cuando dicen derrámate delante del Señor, son igual a víbralo para que te suene, para que te caiga. Vibra un coche. No sé cómo vibra un coche. No conozco las frecuencias subsónicas que se necesitan para vibrar mi voz, vibrar mi corazón o vibrar mi cuerpo. No tengo alas para vibrarlas como las moscas o como los, mira, ¿cómo se llaman? Los chupamirtos. No sé cómo hace eso. No tiene sentido. ¿Qué tipo de sabiduría es esa?
Una sabiduría que no sabes cómo hacer las cosas. Por eso es importante tener al Espíritu Santo. Me dice la Biblia que hay que hacer cosas. Engañoso es el corazón. Y la gente dice, sigue tu corazón. Lo vemos en las telenovelas. Mujer, sigue tu corazón. Es que me gusta mucho Francisco Nicolás Indalecio Martínez. Porque así le ponen ese tipo de cosas. ¿Y por qué te gusta? Es que es hacendado, tiene mucha lana, pero es casado. Sigue tu corazón. El corazón dice, ¿será correcto de seguir tu corazón? Es decir, deshaz una familia, entrométete en un matrimonio para deshacerlo, para romperlo. ¿Por qué? ¿Por dinero? ¿Por orgullo? ¿Por ganas de decir, ya me amarré al hacendado más guapo y más rico de la región? Y ese hacendado guapo y rico, ¿cómo está teniendo su fortuna? ¿Qué ha hecho para ganarse esa fortuna? ¿Ser hijo de un hacendado previo? ¿O quizás alguien que está teniendo otro tipo de sembradíos que no son del todo legales? Toda iglesia, toda familia, todo matrimonio, toda empresa está siendo dirigido por una de estas dos sabidurías. La sabiduría de lo alto o la sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. No hay una tercera opción, pero la terrenal, animal y diabólica dice, promete éxito, pero produce división. Veamos las noticias. Promete libertad, pero genera esclavitud. ¿Cuántas veces hemos hablado de vamos a hacer algo para obtener libertad financiera? Y la gente que vive el sueño americano apenas está llegando a fin de mes para pagar sus deudas. ¿Cuál es el sueño americano? Ten. ¿En qué se ha convertido el sueño americano? Compra hoy, paga cuando puedas. En algún momento, el cuando puedas era si no puedes, te rompo las piernas. En otro lado se convirtió en si no puedes, te voy a embargar. Me voy a quedar con lo que es tuyo y pierdes todo lo que has invertido. Eso no es libertad, es una esclavitud. La verdadera libertad financiera es cuando sé que no necesito más de lo que Dios me está dando. Muy difícil, porque vivimos en una sociedad consumista, ¿verdad? A veces agarramos y platicamos acá con el hermano, cuando dice Lucas 9, tomaréis cosa mortífera y no os hará daño. Y ahí vamos con la Coca-Cola y con sus copias piratas de la Coca-Cola, ¿verdad? Entonces aquí la parte importante, promete crecimiento. Amado hermano, ¿no quieres ser el gran ingeniero? El gran latifundista, el gran influencer, porque ya se toma como una profesión. Pero, ¿qué tal si eso va contra destruir tu familia? Sí, yo como varón aspiro a tener una dirección, una vicepresidencia de mejora continua en una empresa transnacional a nivel mundial y andarme moviendo por todos lados. Ese fue mi sueño, que en parte se hizo porque sí anduve viajando a muchos lados. Pero había unas personas que estaban viviendo mi sueño. Una persona a la que conozco, que la verdad es que me llevo muy bien con ese varón, ya estaba por los 50, y su chamba era ir de ciudad en ciudad, donde estaba una de las plantas, a dar cursos. Viajaba de los 12 meses del año, viajaba 11 meses, y solamente un mes al año permanecía en su casa. Y una vez lo vi, fuimos en la tarde a cenar juntos, estábamos platicando, y en aquel entonces todavía no era cristiano, y pues obviamente al calor de los tequilas, el Señor se abre de capa, y empezó a ponerse así triste. ¿Por qué estás triste? Se llamaba, no ese nombre, no ese nombre. Oye Panchito, ¿por qué estás triste? Estoy perdiendo mi matrimonio. Mi esposa me acaba de mandar
los papeles del divorcio. Y yo, ¿qué? Pero tú estás viviendo mi sueño. Tú estás viviendo mi sueño. Me dijo, te lo regalo. Y ese te lo regalo. ¿Pero por qué? Yo preferiría cambiar de trabajo, tener un trabajo fijo. O es más, preferiría ser horticultor antes de perder a mi familia. Todo esto lo estoy haciendo porque amo a mi familia y estoy trabajando para mi familia, pero he trabajado tanto que he descuidado a mi familia y mi familia ahorita ya no me quiere. De repente sí te pone a pensar. El punto es, promete un crecimiento, ¿a qué costo? ¿Cuál es el costo? Jeremías 17 ya lo platicamos, el mundo dice sigue tu corazón, pero la Biblia dice no confíes en ese corazón porque es engañoso. La sabiduría que viene de lo alto nos va a transformar. Si no nos transforma, no viene de lo alto. Dice Santiago 3:17, la sabiduría que es de lo alto primeramente es pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Llévense esta máxima, por favor. Dios siempre trabaja primero en el ser, después en el hacer. No son habilidades, son características del carácter de Cristo. Primero eres, entonces haces. Y eso es importante porque a veces nos evita caer en el activismo. Es que yo trabajo 7 días para Dios. Predico, doy clases, estoy dando consejería, estoy trabajando con los niños, estoy trabajando en este ministerio, estoy practicando para la alabanza. Y la familia la descuidamos. Pero estoy sirviendo a Dios. Sí, querido hermano, hermana, pero tu primer ministerio es tu familia. No la descuides. Cuando entonces aprendemos esto, vemos que la sabiduría de Dios es pura. No tiene dobleces. Es pacífica. Si viene de Dios, ese pensamiento me va a traer paz. No me va a traer movido a la cabeza por todos lados. Es amable. Es benigna. Es misericordiosa. Sientes la misericordia de Dios y te mueve a misericordia por otros. Da buenos frutos. Los primeros frutos vienen en Hebreos 6. Frutos dignos de arrepentimiento. No da incertidumbre. Sé que a donde voy yo, Dios va conmigo. Y esa es nuestra cuestión. Señor, cuando nos levantemos, decimos, amoroso Padre Celestial, si tú no vas conmigo, no me permites ir. Busca trabajo, quieres encontrar un trabajo más decente, más digno o con mayor remuneración, con mayor estatus. Señor, si es de ti esta oportunidad, abre de par en par las puertas, si no, ciérralas por completo. Sin hipocresía. Básicamente podemos decir, como dice Colosenses 3:12 al 15. En Colosenses 2:13 al 15 nos habla de que Cristo es nuestra sabiduría. Y aquí hay una parte importante. Proverbios 1:7 dice que la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y en Proverbios muchas veces se habla de la sabiduría como una persona. Busca la sabiduría. Y Colosenses dice en 3:12-15, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Amor, no seas malita, por favor, para mañana me pones la camisa, ¿cómo se llama? La camiseta de resaque de la mansedumbre. Me pones, por favor, el pantalón de la misericordia y la camisa, por favor, del perdón y el saco que tiene que ver con la humildad. Cuando dice vestíos, no está hablando de nuestra vestimenta externa. Está hablando de cómo primero somos transformados por dentro. Y cuando somos transformados por dentro, aflora, se ve,
se siente, Cristo está presente, ¿no es cierto? Soportándonos unos a otros y perdonándonos a otros si alguno tuviese queja contra otro. De manera que Cristo los perdonó. También así háganlo ustedes. 14. Sobre todas las cosas, vístanse de amor. 1 Corintios 1:30. 1 Corintios dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hechos por nosotros, por Dios, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Vemos ahí una personificación de la sabiduría en la persona de Jesús. No solamente nos da sabiduría, Cristo es nuestra sabiduría. Y el Espíritu Santo exalta a Cristo. Y Cristo manifestó que el Espíritu Santo nos daría qué decir a los demás cuando tengamos que defender nuestra fe. Obvio, tengo que aprender, tengo que conocer, porque el Espíritu Santo va a tomar, cada que leo la Biblia, estoy haciendo un depósito espiritual en mí. Mi espíritu se está llenando de la palabra de Dios. Entonces el Espíritu Santo llega, busca en el archivo de mi espíritu humano, toma la cita y dice, esta es la cita importante. Vestidos de amor, andad en amor. Y 1 Juan dice, Dios es amor. A manera de conclusión, recordemos otra vez el puente. Un puente que nace del orgullo. Se puede ver muy bonito, pero se cae. Había un programa en los años 90, cuando estaba yo terminando la universidad, 1992, en mi rancho llamado Chimalhuacán, todo hecho de tierra, Chimalhualodo cuando llegaba las lluvias. En el 92, llega el señor CSG, le decíamos de cariño casi sin greña, ¿verdad? Llega el presidente del país y manda diciendo, vamos a construir, mexicanos y mexicanas, estimados todos, vamos a construir, no se parece más a Fox, ¿verdad? Vamos a construir su Avenida del Peñón con los mejores materiales posibles. Y sí, se cerró la circulación, se hizo un caos, metieron, tierra, apisonaron y metieron, híjole, la Avenida del Peñón, no podías pasar, pero ya estaba bien bonita. Tal día en particular viene el presidente y da el banderazo de salida y la inaugura. ¡Wow! Por fin tenemos avenida pavimentada. Nos duró 3 semanas. Llegaron las lluvias, la parte de abajo de tierra que habían puesto estaba sobrepuesta y sobre eso estaba el pavimento. Las lluvias llegaron, se llevaron la tierra de abajo, se hizo socavones y empezó a hacerse, se convirtió la Avenida del Peñón en Avenida del Cañón. Hagan de cuenta que habían caído meteoritos y había muchos hoyos por todos lados. Y de repente, un mes después, esa parte solamente había quedado una bardita, un cachito aquí de pavimento y lo demás era una fosa de lodo cenagoso, porque no se podía pasar. ¿Pero qué hizo? Aquí tienen su obra. Eso no sirve. Necesitamos algo que sea para toda la vida. Necesitamos algo que funcione. Guadalajara, gracias a Dios, están haciendo algunas obras en donde están metiendo concreto hidráulico. El concreto hidráulico tiene una vida útil de al menos de 20 a 25 años. La carretera de Chapala, que ahorita la acaban de reordenar, la pasamos ahorita, la semana pasada que fuimos al aeropuerto a dejar a la doctora por lo de la universidad, y andaba bien bonito, bien a gusto. Domingo, obviamente, a mediodía, cero tráfico, y vienes bien a gusto. Veo un video de un cuate que se sube a la línea 5, no sé por qué llaman línea 5, si es el macrobús, no es el metro, no es el tren ligero, no sé por qué ahora se la pusieron así. Mucha gente quería que hubiera una línea 5 del tren ligero, pero pusieron un macrobús. Está bien, no pasa nada.
dicen todavía que desde el aeropuerto, que es donde está la base, hasta la otra base, donde termina, que es en el Parque Agua Azul, se hacen 35 minutos. Los que hemos trabajado por la carretera de Chapala, conocemos que a veces te avientas 2 horas de camino, porque la carretera de Chapala es una locura de tráfico. En fin, hermanos, queremos pedirle a Dios, sea que se pongan sobre sus pies, por favor. Nos preguntamos, ¿qué clase de sabiduría estás construyendo en tu vida? No me contesten, es introspectivo, contesten en su corazón ante el Señor. ¿La que nace del orgullo o la que nace del cielo? Probablemente estoy la que nace del orgullo. Señor, ayúdame para buscar la sabiduría que nace de ti, de lo alto. ¿La que busca exaltarme a mí mismo o la que busca glorificar a Cristo? ¿La que produce competencia o la que produce paz? ¿Cuál de esas sabidurías quieres? La sabiduría no es lo que dices, no es lo que sabes. La sabiduría es la vida que edificas bajo el señorío de Cristo. Señor, te pedimos que nos libres de la sabiduría que impresiona al mundo, la sabiduría que ofende a tus ángeles, a tu palabra y a ti mismo, Señor. Concédenos, por favor, la sabiduría que proviene de lo alto, esa sabiduría pura, esa sabiduría pacífica, esa sabiduría misericordiosa y que permita a través de esa sabiduría dar buenos frutos en mí. Para que en mi vida y la vida de nosotros, de esta comunidad cristiana, no solo hable de Cristo, sino que hagamos visible a Cristo para el mundo que nos rodea. En el nombre de Jesús, amén. Les pedimos a los que nos siguen por redes sociales, recuerden, somos la Iglesia Cristiana El Alfarero, estamos en Tlaquepaque, Jalisco, en el poblado de San Martín de las Flores, de arriba, calle Porfirio Díaz, 43A, y el teléfono 3344-701581 es para recibir sus peticiones de oración. Estamos para servirles. Busquen la sabiduría de lo alto. Que Dios nos bendiga, porque necesitamos su guía para poder alcanzarla. En el nombre de Jesús, recibe bendiciones. Amén y amén.